Buenas, Rocío, ¿cómo estás? Buenas, buenas, Rocío. Hola Hola. doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Chévere. Si quieres, puedes ir colocando la presentación Claro para que yo ir viendo a la gente. a ver, vamos a ver. Aquí está. Mira, Compartir. yo te voy a decir Rocío Citlal y ya, porque ese es propio. De Dice, verdad. porque completo no puedo. No, ¿cómo se Creo que pronuncia Citlal? ¿Cómo se pronuncia ese cal al final? Itlalpopocatl. Sí, no, Citlal. La doctora Rocío Citlal. Ok. Es- Oye, de verdad, sí, de sí, verdad, sí. está De hecho, complicado. sí, me cambian el nombre, me cambian el apellido, ya sea pronunciado o escrito. Sí, Exacto. así. Listo, ahí está. Ok. Sí, Tlalpopocán. Ajá. Escrito sí es más fácil. Sí. Vamos a sacar una fotico acá de esto Ok. para ponerlo. Aunque sabes que yo no te dije algo, que esto no coincide con la verdad, nada más con Ay, nosotros. ahorita lo quito, sin problema, no se preocupe. Vale. Porque María se puede estresar. Bebe, entonces, ahorita lo cambiamos. Asunto arreglado. Ah, chévere. Chévere que Ahí fue está, en una sola. Chévere. sin nada más hacer. Entonces, mira, también te iba a comentar, sabes que estoy creando por lo de la empresa Ajá, un grupo que sería como el grupo para el iberoamericano para el avance de la odontología forense. ok. Entonces quería que tú me ayudaras con eso, Claro que sí, doctor. Con porque todo. tiene de tu área. ¿Qué necesita? Mm, Como que ese grupo es más como para generar investigación. Ok, perfecto. Y en función de eso, la idea es eso, hacer artículos, este, que nos ayuden como por ejemplo con la publicación en revistas, Ajá. en el área y que se desarrollen también técnicas. Y ustedes ya tienen la revista, ¿verdad, doctor? ¿Sabe por qué? Sí, Porque estoy trabajando, bueno, estoy elaborando un artículo precisamente de marcaje de prótesis. excelente. Igual está lo de la revista de Tecoa, Rocío. Ok. La del dossier que yo estoy llevando. Tenemos hasta el 30 de julio Oh, para mandarlo. Ya va a dar un momentico. ajá. Bueno, por lo menos. Vamos, por ejemplo, ahí la Rocío. Ajá, chévere. Y Entonces, y otro de cronología de erupción, pero ajá, de cómo ya hay modificaciones en los estándares que había de cronología de erupción ya han sido modificados. Digo, también me enfoco al área clínica y he visto ha habido un retroceso en erupción. Entonces lo estoy asimilando con lo que es la alimentación y los hábitos. Ujú. excelente. Bueno, pero no podemos coordinar. Por ejemplo, uno puede ir para esa revista, para la de Tecoa, Ok, y él le lo va a ayudar para mandarlo a la revista de antropología física del País Vasco. perfecto. Ok, me parece bien. Pues me comunico, bueno, nos mandamos mensajito para que en cuanto lo termine, pues también se lo pueda compartir
y pues también Ah, usted me vale, dé su opinión, ¿le parece? vale, excelente, chévere. Ok. Bueno, entonces ya voy a empezar a admitirle a las personas, Rocío, Sí. que están ansiosas. Este, Ah, Andrés, ¿cómo así? Para arriba, Juan. muy buenas noches. En breves momentos vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy con la maestra Rocío Citrapopocal Flores de México, que no, ella es odontóloga forense y nos va a ilustrar en este momento sobre todos los aspectos y los alcances relacionados con la actualidad de la rugoscopia como parte de los métodos utilizados por los odontólogos forenses en sus peritajes médico-legales. En breves momentos vamos a iniciar.
Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro webinar con la doctora Rocío Citralpopocal Flores, de México, odontóloga forense, que nos va a transitar por el camino de uno de los métodos bien interesantes de la odontología forense, que es la rugoscopia. Vamos a alcanzar con ella el escenario actual de este método en función precisamente de su pericia y de su formación académica. Agradecido todo el equipo de Iberoforense con usted, Rocío Citrapopocal Flores, y y realmente muy honrado por su presencia acá. Muchas gracias, doctor. Buena tarde a todos. Bueno, aquí en México, buenas noches. Creo que ahí son casi las 8, ¿verdad? Bien, para mí es un honor poder estar en este espacio con ustedes, compartir desde mi experiencia, desde mi saber y entender esta parte un poquito de la odontología forense. Vamos a iniciar porque también ya es un poquito tarde y para que nos dé tiempo, pues, charlar todo este contenido. Bien, a ver. Ok. Vamos a ver. Dentro de los sistemas o métodos de identificación humana, tenemos ciertos métodos tanto primarios como secundarios. Y en este tenor, pues vamos a hablar que la alofoscopía es uno de esos primeros, ¿no? Esas huellas dactilares, esas crestas que tenemos en la piel que principalmente se encuentran en los dedos de las manos, de los pies, en las palmas, tanto de los pies y de las manos. Y que sí hago mención de esto porque tiene mucha relación en este tema de rugoscopía que vamos a entender más adelante. La antropología, que bueno, nos aporta mucha información y nos da ese tetraedro de identificación y que tiene gran relevancia en esta identificación humana, ¿no? Ese análisis óseo, ese análisis también de tejidos blandos, ese aporte en cuestión de estimación de edad que nos va a dar en cuestión de sexo. Entonces, gran relevancia. Pero también la estomatología. Y voy a hablar como tal de estomatología, porque si no me cierro a hablar de odontología, es como solamente hablar de estructuras duras, ¿no? Hablando de órganos dentarios. La estomatología engloba más. Sí, en diferentes universidades lo imparten odontología, los cirujanos. Sin embargo, Entra, Chiqui. Gracias. En esta parte de estomatología, pues voy a englobar todo el sistema estomatognático, tanto tejidos blandos, tejidos duros, lo que es la mucosa labial. Entonces, vamos a englobar esta parte de estomatología porque los odontólogos no solamente nos dedicamos al análisis de los dientes o de órganos dentarios, sino vemos más allá, todas esas estructuras anatómicas, cráneo, mandíbula. Entonces, enfocamos todo esto y vamos a hablar de lo que es estomatología en ese término y genética. Ahí en genética hacemos match diferentes áreas, diferentes ciencias. Si hablo de antropología, hablo de estomatología, hablo de lofoscopía. ¿Por qué? Porque precisamente es donde vinculamos y hacemos equipo todas esas ciencias para aportar una identificación humana. Entonces, en genética se pueden analizar esa pulpa dental para aportar ese dato genético, ese ADN, ¿no? Y también antropología, al hacer ese análisis de ese extracto, de esa médula, para poder hacer un análisis genético. Y es entonces donde todos hacemos ese match para poder dar esa identificación humana. De ahí la relevancia que tenemos como sistemas de identificación humana. Como medios secundarios, pues vamos a hablar qué es la descripción personal,
Los datos médicos, que es donde involucra a esos odontólogos, ¿no? A nosotros al hacer un expediente, pues podemos aportar esos datos médicos si probablemente tuvo una cirugía o si tuvo alguna fractura o si tiene alguna placa metálica. Entonces vamos a aportar esa información y los médicos tenemos esos datos. Los tatuajes que aún están siendo ya un auge, ¿no? Porque ya la mayoría de las personas pues estamos teniendo un tatuaje por gusto, porque nos gustan tener algún recuerdo, porque nos ha marcado y a partir de ese tatuaje pues estamos simbolizando algo en nuestra vida. Entonces esos tatuajes también que pues también deberían de tener alguna base de datos, ¿no? Para que en su momento podamos cotejarlos. Objetos personales como la ropa, como algún objeto, un bolso, tenis. Entonces son esos datos, esos medios secundarios que nos van a aportar esos datos para poder identificar. Todos esos datos post-mortem que se puedan obtener de los cadáveres, pues necesitamos compararlos con esos datos ante-mortem, pero desafortunadamente muchas veces no se tiene, ¿no? Y hablamos también de esos datos odontológicos o estomatológicos, que si no los concentramos bien, no podemos comparar con esos datos post-mortem que haga el odontólogo forense o el estomatólogo forense. Por ello es importante reunir toda la información disponible. A su vez, cuando se levanta una alerta Amber, no se tienen todos los datos muchas veces, ¿no? Salen de casa y a veces ni siquiera nos despedimos de papá, de mamá, de nuestros familiares por las mañanas y cuando pasa ni siquiera saben cómo salimos vestidos. Entonces, no estamos exentos de estar en una situación así y que tenemos que mirar a todos los medios que tengamos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia y hacer uso de ellos. Las vías de identificación en estomatología, podemos hablar que tenemos la reconstructiva. Hacemos uso de una escultórica facial, una reconstrucción craneofacial, de la prostodoncia, que también ese marcaje de prótesis nos está llevando a hacer esa identificación con un código QR o con un estampado en esas prótesis totales, que su elaboración nos permite colocar, ya sean las iniciales, ya sea el nombre completo y saber de quién es esa prótesis, y que nuestros pacientes geriátricos, que generalmente son las personas que requieren este tipo de tratamientos, pues ya tienen un sistema de identificación, ¿no? Y hablando de antemortem, no necesita solamente ser cadáveres, ¿no? Personas que ya tienen Alzheimer en esta enfermedad donde muchas veces salen de casa y no se orientan, entonces la prostodoncia nos permite saber quién es la persona. Comparativa, hablo de un expediente clínico, de estudios y también de esas prótesis que vamos a ver más adelante, cómo es ese proceso y que nos permite también llevar a esa identificación. Y hablamos aterrizando en esta estomatología comparativa, ese expediente clínico que está conformado por ese odontograma, que es un diagrama, que nosotros vamos a describir esos órganos dentarios y que a su vez el odontólogo forense va a ocupar para poder compararlo con un identoestomatograma, hablando post-mortem. Las radiografías, tanto lateral de cráneo, ortopantomografía, que nos va a poder permitir hacer un análisis, esas fotografías intraorales, el análisis de ADN, la queiloscopía y vamos a ir aterrizando en nuestra rugoscopía. Estos son los diagramas que les comento como odontogramas, que es lo que hacemos nosotros en el área clínica, ir describiendo cada órgano dentario, si tiene alguna caries, si tiene alguna corona, alguna resina, algún tratamiento protésico, vaya, hasta los implantes dentales, ¿no? Esos implantes que son diferentes aleaciones de metal que se colocan y que a su vez también se ven radiográficamente, ¿no? Ir describiendo para que podamos cotejarlos. Las fotografías que muchas veces se tienen de media filiación, estos estudios también forman parte de ese expediente estomatológico y que nos permite cotejar. Les hablaba de esas alertas Amber aquí en México que muchas veces pues nos piden una fotografía y que esa fotografía o bien ya tiene filtros
o no se ve claramente, ¿no? Hasta tenemos foto de sonrisa que ya en los gabinetes ya nos dan esa, tanto perfil derecho, perfil izquierdo, de frente, de sonrisa, fotografía 3/4, derecho e izquierdo, y que nos dan esa información. Nuestras fotografías intraorales, que son de frente, lateral izquierdo, lateral derecho, tanto de mandíbula, que es arcada inferior, como de maxilar, que es arcada superior. Y si se podrán dar cuenta, en arcada superior, pues ya nos especifica, ¿no? Esta persona tiene tratamiento de ortodoncia. Podemos analizar ahí que tiene una coronita en el órgano dentario 16, y también vamos aterrizando en estas estructuras, que es las que vamos a ver, que son nuestras arrugas palatinas que se encuentran en nuestro maxilar superior. Nuestros modelos de estudio, colocamos ahí nuestra mordida, registros en cera, que también nos aporta información para cuando hay algún hecho que se relaciona con huella de mordida. Estos modelos son de yeso y que podamos irlos almacenando. Ustedes se podrán dar cuenta que yo tengo una imagen precisamente de esos modelos de yeso, y que bueno, el hecho de que sean de yeso, pues no dirían ustedes, ay, bueno, lo voy a ir almacenando ahí y va a ocupar espacio. Sí, claro, pero también puedo hacer uso de esa tecnología, ¿no? Que son las fotografías, y que definitivamente la puedo almacenar en el expediente y que cuando sea necesario poder cotejar. A su vez también esos registros digitales, ¿no? Con este sistema, con un sensor, con una cámara, podemos hacer un escáner, lo que me va a permitir precisamente tener esos registros de manera digital, poder manipularlos en 3D y tener, si se percatan ahí, también tengo esas rugas palatinas. Denme un segundo. Las radiografías, esta es una ortopantomografía que también me permite pues analizar esa parte de esa cronología de erupción y poder aportar información sobre la estimación de edad, ¿no? En este aspecto, esa cronología de erupción pues me va a permitir estimar esa edad, y también se puede llegar a un análisis de senos, esa morfología de senos que también se utiliza como sistema de identificación humana. Este tipo de estudios, lo que son tomografías computarizadas, el famoso CONVIN, ¿no? Que ya va enfocado al sistema craneofacial y que también me puede ir reproduciendo los tejidos blandos. Entonces vean cómo la tecnología también va ayudando, y que la odontología desde su área clínica pues tiene en su base de datos esa información que cuando se requiera cotejar, indiscutiblemente se puede realizar, hacer la solicitud para poder tener acceso a esa información y bueno, tener más material para poder llegar a la identificación. Que tenemos algunas desventajas, claro que sí, ¿no? Digamos, no todo el mundo tiene acceso a este sistema de identificación, me refiero a una tomografía CONVIN, ¿no? Y que a su vez también no tiene un costo, bueno, aquí en México, no tiene un costo tan elevado, ¿no? Pero pues no a todos los pacientes les vamos a pedir, tráigame un CONVIN, tráigame una radiografía lateral de cráneo, ¿no? Esto se pide dependiendo de la necesidad, pero lo que sí les puedo decir es que un odontograma o la historia clínica, que es donde nosotros preguntamos datos personales, estado sistémico, si tiene alguna cicatriz, alguna cirugía, todo ese concentrado sí lo realizamos como odontólogos. Entonces, ese cotejo sí se puede realizar. Si tienen alguna pregunta, sin problema podemos
irla realizando durante la sesión para que no se les olvide y que también no esperemos al último de la charla. ¿O algún comentario? También, Ok, vamos aterrizando a esas arrugas palatinas. Esas arrugas palatinas son esas elevaciones de la mucosa. Se encuentran en el paladar. Y entonces se van a extender en sentido transversal desde la papila incisiva, que es esta que les voy a señalar. Bien, esta parte, que es nuestra papila incisiva, hacia la periferia del paladar, que es todo esto, ¿ok? Entonces, esas estructuras, esas arrugas van a estar protegidas precisamente por toda la mucosa, por todas esas estructuras óseas, por la mucosa labial, por la encía, que es la que va a formar esas elevaciones, esas estructuras dentales, lo que me va a permitir su análisis. Y entonces la vamos a poner a la par esas arrugas palatinas con las huellas dactilares. ¿Por qué? También son elevaciones, porque también son crestas y van a tener una morfología única. Estas arrugas palatinas o estas crestas o elevaciones se van a empezar a formar en la semana 12 de gestación, al igual que nuestros dedos. Los dedos que en esas semanas van a estar todavía pegaditos y que también ya se van a estar formando esas crestas en esos pulpejos, pues también nuestras arrugas palatinas. Los dientes también se van a empezar a formar y entonces esas elevaciones que van a tomar su forma única en cada uno de nosotros van a irse manifestando hasta la semana 30. A partir de esa semana solamente van a crecer esas crestas. Si han ustedes visto o analizado a un bebé, ya nace con esas arrugas palatinas. Entonces, desde esa etapa ya tiene esa identificación. Esas crestas, que al igual que las huellas dactilares, pues los bebés ya van a nacer con ese sistema de identificación humana. Se pueden percatar ahí que en nuestra semana 30, pues ya está formada todo el estomodeo, toda la boca, en la nariz con esas vías respiratorias, ¿no? Ya empieza a ver ese vello. Entonces vean cómo ya desde nuestra etapa de gestación, desde esa vida intrauterina, ya hay esas arrugas palatinas. ¿Qué función tienen esas arrugas palatinas? Bueno, tienen esa función del gusto, esa función de deglución, esa función de succión. Cuando nacen los bebés, efectivamente, esas arrugas sirven como para tragar. Cuando nosotros hablamos, colocamos nuestra lengua en el paladar, entonces esa morfología nos permite emitir sonidos también, pronunciar algunas palabras. Sí, la lengua tiene una función muy importante, pero nuestras arrugas palatinas también. Entonces ustedes lo podrán notar cuando pronuncian algunas palabras, cuando comen, cuando tragan saliva, esas arrugas están en contacto y también tienen esa función. Entonces, aquí en cuestión de función, hablamos de succión cuando el bebé se está alimentando por el seno materno, hablamos del sentido del gusto porque también nuestra lengua toca nuestro paladar, hablamos de tragar cuando vamos a pasar nuestro bolo alimenticio en conjunto con la lengua, también tiene esa función, ¿no? Y es parte de un proceso evolutivo también, ¿no? Si hablamos de cuestión de número y dimensión, pues anteriormente se tenían más número de arrugas palatinas y eran mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos que también la alimentación ha cambiado, ¿no? Actualmente ya a los bebés les facilitamos las cosas, ¿no? Está cambiando nuestro sistema masticatorio y también esas arrugas palatinas, porque ya queremos darle a los bebés todo fácil, ¿no? Todo ya casi molido, que no se vaya a ahogar. Ya no ponemos a nuestros bebés a funcionar esta mandíbula, esos músculos que hacen función de la masticación, ya esas arrugas se van haciendo un poco más planas, se va perdiendo esas elevaciones. Entonces, eso también ha ido evolucionando, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, pues la alimentación era más fibrosa.
Y entonces esas arrugas palatinas pues también tenían que ser más elevadas, tenía que aumentar su número. Entonces parte de esa evolución que ha sido esos cambios que se han marcado en este sistema estomatognático, por mencionar alguno y enfocándonos a estas arrugas palatinas, porque si me meto a hablar en cuestión de morfología craneana, pues podemos hablar de más cosas. ¿Cuáles son esos principios de esas arrugas palatinas? Que son únicas en cada individuo. A pesar de ser gemelos univitelinos, pues no son iguales. O sea, son únicas en cada individuo, ¿no? Desde esa etapa de gestación, si bien hay un gen el cual comparten, ¿no? Pues hay ciertas cuestiones ambientales que va a hacer esas modificaciones. Entonces, son únicas en cada individuo, a lo que nosotros vamos a llamar unicidad, ¿sí? Son perennes, es decir, desde que nace, y ustedes ya saben que desde la etapa de gestación, en este desarrollo de vida intrauterina ya se empiezan a formar, y entonces podemos hablar que desde que nacen los bebés ya vienen con esas arrugas palatinas, hasta después de la muerte podemos todavía analizar esas arrugas, por lo que vamos a llamar que también son perennes. No se modifican, es decir, tienen esa propiedad o ese principio de inmutabilidad, no se van a modificar por una vía natural. ¿Ok? Sí existen algunas patologías, algunas alteraciones genéticas, pero por vía natural no se van a modificar estas arrugas palatinas. ¿Ok? Y el hecho de que haya esa diversidad, pues me va a dar la pauta de que se puedan clasificar. Lo que va a dar estas clasificaciones de diferentes autores conforme a su morfología de esas arrugas palatinas. Como podrán ver, desde bebés ya nacen con esas arrugas. A su vez, a pesar de que, bueno, la imagen que les puse fue una imagen que tomé del Hospital de Traumatología aquí en México, podrán darse cuenta que es una persona, tuvo un accidente y tuvo diferentes traumas, pero me siguen persistiendo esas arrugas palatinas, o sea, sí siguen estando ahí, efectivamente fueron protegidas por los órganos dentarios, por la mucosa, y entonces, ¿puedo seguirlas analizando? Claro que sí. Empieza ya su proceso de descomposición a partir de la 5ª y 7ª semana, que ya es cuando ya no puedo analizar como lo que ven aquí. O sea, ya empieza el proceso colicuativo, y entonces ya yo toco esas arrugas y ya se me desbarata, ¿no? Ya pareciera como flan. Entonces ya ni siquiera existe esa morfología. Yo creo que apenas sí veo esa línea media, pero ya no me va a permitir su análisis como debiera. Entonces hay que conocer también las limitantes de esa rugoscopía o de ese análisis rugoscópico, ¿no? Y ya, ¿qué decir de esa esqueletización? Que definitivamente ya no tengo esa mucosa. Ya nada más tengo esa estructura ósea, ese paladar, y que ya no puedo hacer un análisis correspondiente. O sea, ya definitivamente no puedo, pero estamos hablando que ya para ese estadio, pues ya tuvo que pasar tiempo para que ya no me permita hacer ese análisis, ¿no? Y ya que ese análisis, pues ya lo haga la parte competente, ¿no? Podríamos hablar vaya, hasta antropología forense. Pero vean, hablando también de tatuajes, ¿no? ¿Cómo hacemos ese match con diferentes ciencias? Hablando de tatuajes, vean cómo encontramos en las redes ese tipo de tatuajes que se hacen en el paladar, que muchas veces llega el paciente y nos dice, ay, doctor, es que tengo miedo a las inyecciones. Ay, pero a los tatuajes no. Entonces vean diferentes tipos de tatuajes que se hacen en el paladar, independientemente de que analizamos los órganos dentarios, de que hacemos ese odontograma, pues también se analizan esas señas particulares que ya son adquiridas, y que para ellos pues simboliza algo, ¿no? Estas coronas de metal o bien de oro que puedan ser
puras de oro, y que a su vez ese símbolo que vemos ahí, ¿no? Desconozco qué significa el símbolo, pero sí es algo, una seña particular que nos da mucha información. No cualquiera se hace un tatuaje en el paladar, ¿no? Y menos de esas figuritas. Aquí estas amigas que se hicieron su tatuaje juntas, vean, una boca sobre un paladar, y que no nada más voy a analizar precisamente ese tatuaje en esta boca, sino también esa separación entre los órganos dentarios, a lo que nosotros llamamos diastemas. Entonces, vean cómo vamos analizando estas arrugas palatinas, que generalmente estas arrugas palatinas las vamos a encontrar hasta segundo premolar. Segundo premolar es este órgano dentario. Rara vez es que vamos a encontrarlas. Ok, ¿y qué es la rugoscopía? Bueno, va a ser el estudio, la clasificación y el registro precisamente de esas arrugas palatinas. Entonces, es una técnica de análisis de la morfología. Lo que me va a permitir precisamente es hacer un cotejo ante mortem para establecer la identificación en un individuo. Como ustedes se podrán dar cuenta, no precisamente va a ser ese cotejo solamente en cadáveres, sino también en personas vivas. Entonces, vean cómo no solamente intervenimos en esta identificación post-mortem, ¿no? Sí va a servir como cotejo, pero también... ¿Tienen algunos micrófonos prendidos? ¿Pueden ayudarme a apagarlos, por favor? Ya, ¿verdad? Sí, creo que ahora sí. Ok. Continuamos. ¿Qué tiene esta técnica? Bueno, es confiable, claro, se puede aplicar y es muy útil. ¿Cuál es la situación real? Es que no se ocupa mucho, o sea, seamos realistas. Como odontólogos, hasta que empezamos a ver y todo, a veces nos enfocamos en los dientes y qué le duele, y etcétera, etcétera. Pero no vemos la importancia de esas arrugas. Hasta que empezamos a hacer una revolución y les empezamos a mencionar, mira que son como las huellas dactilares y tienen la misma importancia que las huellas. Entonces, ahí es cuando empezamos a enfatizar esta parte. Pero también, ya como peritos o expertos en el área forense, las arrugas palatinas las dejamos a un lado. Entonces, vean cómo, a pesar de ser una técnica útil, pues a veces le hacemos un ladito, ¿no? Entonces, no, hay que empezar a hacer uso de ello y contemplar que también los odontólogos tienen en sus expedientes esa base de datos para que nosotros podamos hacer una comparativa, ya haciendo o buscando en este sistema de identificación humana, ¿no? Desafortunadamente, aquí en México no se tiene como tal una base de datos, no sé en sus países. Estaba comentando con una doctora que es de la Universidad de la UNAM, en donde decía, bueno, hay que materializar esto. Y apenas en su campus empiezan a materializarlo, ¿no? Porque no solamente es el identoestomatograma lo que vamos a comparar con nuestro odontograma, sino también tenemos radiografías, fotografías, como lo que ya ustedes vieron. Y entonces agregar también lo que es rugoscopía y lo que es la queiloscopía, porque también las huellas queiloscópicas, que son las de los labios, son únicas en cada uno de nosotros. Entonces vean cómo podemos obtener mucho material de todo eso y que es un sistema o una técnica confiable, aplicable y útil. Hay que hablar también de sus límites y sus desventajas, que si hablamos de un periodo de descomposición, pues ya no vamos a obtener arrugas como la fotografía que ustedes vieron. En el caso de incineración, pues tampoco vamos a tener arrugas palatinas, a pesar de que esas arrugas
duran un poco más de tiempo para poder analizarlas. ¿Por qué? Porque están rodeados de tejidos blandos, de músculos, de piel, de mucosa, protegidos por los maxilares, protegidos por los órganos dentarios, pues también pueden afectarse, ¿no? En cuestión de incineración, me refiero a desastres masivos, en este caso, y que también cuando el odontólogo no tiene sus registros con lo que comparar, pues ahí es una gran desventaja, ¿no? Hay que ver esos limitantes y esas desventajas. Entonces, este tipo de técnicas ya la están empleando mucho y están haciendo estudios precisamente en personas que se dedican en oficios que corren riesgo, por ejemplo, los bomberos. Entonces, ahí ya teniendo esos registros, pues ya tienen una manera de comparar, ¿no? Y que hace uso precisamente en estos accidentes masivos, ¿no? En cuestión de la odontología forense como sistema de identificación humana. Esta clasificación de acuerdo a la morfología de las arrugas palatinas, pues todos los autores la clasifican en simples y compuestas. Y vaya, vamos a hablar desde 1732 con Winslow, que fue uno de los primeros en proponer que las arrugas palatinas funcionaran como un sistema de identificación, esa morfología. Después vamos a hablar de los autores como López de León, que ya él hizo su base de datos y la llamó odontología criminal, ¿no? Precisamente en las personas que habían cometido un crimen, empezó a tomar esos registros dentales, que a su vez tomó las arrugas palatinas como su base de datos y empezó a describir en un formato cómo era esa forma de las arrugas palatinas, a lo que le llamó un rugograma. Basauri, que es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial y es de las que nos vamos a enfocar más, precisamente por ser una de las más utilizadas, fue en 1961 que asignó a cada forma de arruga un número. Y entonces de ahí se va describiendo su valor. Da Silva también empezó a emplear un número a cada una de esas arrugas palatinas. Y entonces él lo que hace es descifrar. Cuando hablamos de compuestas, irlas describiendo número por número, ¿no? Que ahorita vamos a ir analizando. Y Correa es un mexicano que también realizó una clasificación de acuerdo a su morfología y que él empezó a asignar un número, pero también un símbolo alfabético de acuerdo a la papila incisiva. Entonces es así como empiezan a hacer ciertas clasificaciones de acuerdo a la morfología, pero a su vez asignarles un valor numérico. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo a lo que se tenga la necesidad, pues también vamos a hacer uso precisamente de esa clasificación. Les decía que Basauri es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial y que precisamente por eso es en la que nos vamos a enfocar. Pero también las demás son importantes, también las demás clasifican en simples y compuestas. Se utiliza toda esa clasificación que nosotros vamos a hacer conforme a la morfología, es decir, a la forma de la arruga, lo vamos a plasmar en un formato, al que le vamos a llamar rugograma, palatograma, o en otros lugares también le llaman ficha rugoscópica o identorrugograma. Dependiendo en qué latitud se encuentre, pues también se le nombra. En este formato se va a registrar, a describir esa morfología, se va a dividir por zonas. Y les decía, bueno, este rugograma o palatograma no solamente lo vamos a hacer en cadáveres, ¿no? Sino también en personas vivas, lo que me va a permitir pues también anotar esos datos personales, como nombre, como edad, como género, ¿no? Ir describiendo todo lo que observamos y que nos puede aportar toda esa información, ¿no? Esa información que yo siempre digo que es oro para poder cotejar. Este es otro formato precisamente de esa ficha rugoscópica, donde primero colocamos la identificación, ¿no? Del paciente, o que a su vez, cuando nosotros tenemos ya un rugograma,
pues obviamente vamos a ir describiendo qué es lo que observamos. Ya irían ahí los datos de la carpeta de investigación, esos datos que corresponden a ese hecho delictivo o al número que se le ha asignado a esta persona sin identificar. Pero si se dan cuenta, viene nuestro diagrama de ese maxilar y también nos va orientando cómo es que lo vamos a ir describiendo. En este caso, vamos a ir de izquierda a derecha. Cuando hablamos de frente, para ellos va a ser de derecha a izquierda. ¿Ok? ¿Qué vamos a describir? Bueno, tanto la forma de la arruga como el tamaño y la posición. El estudio y el análisis, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de diferentes técnicas, de diferentes formas, porque todo, si bien a lo mejor es una persona sin identificar, podemos mencionar viva o muerta, ¿no? Pero también podemos tener modelos de estudio, que son los modelos de yeso, o podemos tener también fotografías, ¿no? Estas fotos que les muestro son precisamente de mis chicos, de mis alumnos, que hacen ese análisis rugoscópico con fotografías, hacen uso de modelos de yeso, hacen uso de su tecnología, vaya, hasta sus fotografías, sus tablets, o también hemos llegado a utilizar lo que son software que nos auxilian precisamente a hacer ese estudio y ese análisis. Vean, estos son los modelos de yeso, los que les comento, y si se pueden percatar, ellos utilizan sus tablets, sus celulares, con base a la morfología que hemos asignado a la técnica y que van marcando en modelos de yeso, se va marcando precisamente esa arruga con grafito, con lápiz, para que se pueda percibir mucho mejor, ¿no? Van haciendo sus divisiones en esos modelos de yeso cuando tienen acceso y que si no es una imagen o una fotografía, pues también sirve para amplificar, ¿no? Vaya hasta nuestro teléfono para ir amplificando y analizar mucho mejor esas arrugas palatinas y evitar ciertos errores. Lo primero que vamos a hacer es localizar precisamente las estructuras anatómicas, la papila incisiva, que va a ser esta elevación que se va a encontrar en la zona más anterior y en medio de los dos incisivos centrales. Esta es nuestra papila incisiva, que también vamos a clasificar su morfología. Posteriormente, el rafé palatino, que también es una elevación en la parte media del paladar de esa mucosa y que también va a tener cierta morfología, que dependiendo de qué altura llegue, si llega a premolares, si llega hasta molares, también va a tener su clasificación. Y también vamos a tener estas arrugas palatinas, ¿no? Esa morfología de la que tanto estamos hablando, y es como vamos a ir analizando esas estructuras. A su alrededor, pues vamos a encontrar cada uno de esos órganos dentarios. El hecho de que no tenga esos órganos dentarios no quiere decir que no voy a poder hacer un análisis, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y las personas que no tienen órganos dentarios, qué pasa, no? ¿Qué pasa? Pues también se pueden clasificar. Vean cómo aquí vamos también a describir la prominencia de las arrugas palatinas. Pueden ser planas. Vean cómo aquí, pues efectivamente ya encontramos muy poquitas arrugas. Por eso no quiere decir que no encuentre ahí una que otra arruga palatina que pueda realizar su análisis. Y que bueno, si yo me voy a priorizar esa identificación humana a nivel estomatológico, pues en primer lugar podría decir que es una persona edéntula, es decir, que no tengo ni un órgano dentario. Y que probablemente también pueda hacer uso de una prótesis. Vean cómo vamos haciendo esa vinculación de diferentes cuestiones de odontología. Cuando hablo de prominencia de las arrugas, que esta es intermedia, se podrán percatar que esas elevaciones pues sí, efectivamente se ven mucho más que las planas, ¿no? Que ahí se llegan a ver estas elevaciones, esa prominencia intermedia que podemos analizar. Y cuando son elevadas, estamos hablando de una persona que es edéntula. Cabe mencionar que el hecho de que también utilicen prótesis totales o dentaduras
no va a hacer que esas arrugas se pierdan. Entonces, también las podemos analizar. No, el uso de prótesis no me va a alterar esto. Decíamos que hablamos de cuestiones perennes, ¿no? Hasta después de la muerte van a persistir esas arrugas. Entonces, no se van a perder por el hecho de que nosotros coloquemos una prótesis. Ahorita van a ver por qué. La descripción de las papilas, de acuerdo a la morfología, tenemos autores como Ortman, Sao y Martins, en donde me va a decir que esa morfología puede ser en forma de pera, en forma oval, en forma irregular, rectangular, triangular pera invertida o sin papila, porque también puede pasar, ¿no? Si se dan cuenta, y me voy a regresar un poquito, aquí, si hablamos un poquito de este modelo, aquí podría decir que no encuentro una papila. Entonces también es válido decir que no hay papila. O sea, no voy a inventar algo que no estoy observando. Conforme a Martínez, que podríamos decir que es una clasificación de esa morfología de la papila más reciente, hablamos que es papila triangular, elíptica o delgada. Él sintetiza un poquito más esa morfología. Entonces, dependiendo de ese contexto, de lo que estamos analizando, podemos hacer uso de esas técnicas, de esa descripción. También vamos a describir cuál es la forma de la arcada. Esto va a ser o va a coadyuvar precisamente con esa antropología. Los que hemos entrado un poquito en ese saber de la antropología, que también es otro mundo muy bonito. Bueno, en antropología, la morfología del maxilar también me da información, tanto si en cuestión de afinidad biológica, ¿no? Entonces, vean cómo vamos haciendo esa vinculación, porque también vamos a describir, tenemos forma de la arcada, ya sea ovoide, ya sea cuadrada, ya sea parabólica o ya sea hiperbólica. Entonces, vean que aquí vemos esas arrugas palatinas, pero a su vez también vamos dándole forma a ese paladar, a esa estructura ósea, que es lo que me dice si es ovoide, cuadrada, parabólica o hiperbólica. Entonces, vamos aportando todavía más información, no solamente en cuestión de odontología, sino también vamos aportando información a antropología, lo que les facilitaría el proceso, el trabajo. Ese análisis conforme a la morfología, pues bien, vamos nosotros a empezar a clasificar, a dividir por zonas, esas arrugas palatinas, esa arcada, es lo que vamos a ir dividiendo, así como lo tengo. Primero la línea media, que es la línea roja que ustedes pueden ver. Posteriormente, vamos a ir dividiendo a partir de premolares, zona 1, 2, 3, 4, que ya es la que llega a mi línea media. A partir de mi línea media, 5, 6, 7 y 8. Si se dan cuenta, podemos describir perfectamente aquí cómo es que está nuestra morfología de la arruga. Y entonces vamos a ir separando por cuadrantes o por zonas con un punto y a separar las arrugas con una coma. Por ejemplo, esta morfología que yo veo, siempre vamos a empezar de línea media hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, esta morfología de esta arruga que estoy marcando, yo podría asignarle la morfología, por ejemplo, de curva. Entonces, quiere decir que le voy a asignar el valor de 2 y se trata de una forma simple. Ajá. Si yo me voy a analizar esta que está aquí, que estoy marcando, yo le asignaría la morfología de punto, por lo que va a ser una forma simple y un valor de 0. Todo eso lo vamos a ir describiendo en esos formatos que vimos anteriormente. Tenemos otra arruga. Vamos a la zona 2 o cuadrante 2, que es la que estoy marcando. Yo podría asignarle a esta forma de Y o de cáliz. Y entonces estaríamos hablando de una arruga compuesta.
y ya le estaría asignando también un valor. O sea, vean cómo vamos ahí haciendo ese análisis. Cuando no encuentro una arruga, por ejemplo, en el cuadrante 4 y 5, pues voy a colocar una X. Eso simboliza que no tengo ninguna arruga. Y a su vez, también contemplando que justo en medio de ese cuadrante 4 y 5, pues yo ya describí mi papila incisiva. Entonces, vean cómo ya vamos abordando precisamente todo nuestro maxilar, ¿sí? Entonces, sobre cada forma se va asignando un valor. Esta técnica que yo les estoy hablando es la de Basauri. Este diagrama que ustedes ven conforme a esas formas es la de Basauri. Entonces, también por si tienen alguna duda o requieren alguna referencia bibliográfica, con todo gusto les puedo compartir en el chat, pero esa es la explicación que yo estoy compartiendo con ustedes y es así como nosotros vamos abarcando precisamente todo el maxilar y abordando todas esas arrugas palatinas. Entonces, es como vamos dividiendo por cuadrantes, haciendo ese análisis a partir de nuestro cuadrante 1 hasta que abarquemos el otro extremo hasta nuestro cuadrante 8, sin dejar que se nos pase ninguna arruga palatina y poder hacer su descripción correcta. Aquí, por ejemplo, puedo asignarle el valor 1 porque tiene morfología recta. Entonces, aquí, cuando hablamos de una sinuosa, vean, aquí cómo hace si fuera como una viborita. Entonces, esa es la descripción que nosotros vamos realizando y así lo vamos describiendo, así vamos marcando nuestras arrugas y vamos haciendo uso precisamente de nuestra tecnología, ya sea con una fotografía, ya sea con un modelo de estudio y con ciertos software que tenemos a nuestro alcance. ¿Existen patologías, cuestiones genéticas que van a alterar ese estudio? Claro que sí, definitivamente, que si bien a lo mejor me van a limitar mi análisis o bien me van a evitar que lo haga o se va a complicar el estudio, tenemos algunas patologías como lo es el torus palatino, que no es más que un crecimiento óseo benigno, precisamente localizado en el paladar. Empieza en el paladar duro, abarca también paladar blando y que muchas veces pues también me va a limitar estas cuestiones. Pero si me voy a priorizar identificación, pues el torus palatino como patología también es un sistema de identificación, ¿no? Es decir, esta persona tenía un torus, claro, definitivamente también me aporta información. O esta alteración genética que es el labio paladar hendido, que no es más que no se formó completamente mi maxilar y entonces está dividido y que también si quiero identificar, bueno, puedo sin problema emitir esa información que tiene esta patología y si quiero priorizar, pues definitivamente esta patología es una alteración genética que me da información de identificación. Entonces, son cuestiones que en esta situación de análisis pues me van a limitar. Hablábamos de esa prótesis total. Cuando nosotros vamos a elaborar una prótesis total, tomamos impresiones de los maxilares y al tomar una impresión de los maxilares, vean, sin duda alguna se imprime justamente esas arrugas palatinas. Entonces, nuestra prótesis total, que es esta, por dentro va a llevar justamente esa huella de las arrugas palatinas. Entonces vean cómo también utilizamos nuestros tratamientos dentales a favor de esta identificación. Esta prótesis total la hizo un colega que es el doctor Fernando Sánchez, él es protesista y entonces él lo que hace, hablábamos de la función de las arrugas palatinas, deglución, fonación. Entonces, él emplea esa morfología de las arrugas en el paladar, lo realiza con un encerado, posteriormente lo procesa en acrílico o en resinas también para que tenga esa forma. Entonces, vean cómo también es de relevancia esa morfología como función, pero a su vez, cuando tomamos las impresiones, que son estas, con nuestros materiales dentales, ya sean siliconas, ya sean alginatos, pues lleva
justamente la morfología de esas arrugas palatinas. Este sistema de software lo que hacen es subir a plataforma en este editor de imágenes y en donde lo que hacen es dividir por zonas. ¿Se acuerdan que dividíamos por zonas para ir haciendo el análisis? Ya teniendo en cuenta la forma de la arcada, ya teniendo en cuenta ese odontograma, bueno, vamos aterrizando precisamente al análisis de las arrugas palatinas. Y para hacer un análisis correcto, lo que hacen es dividir en ese software, en Photoshop, ir dividiendo en zonas e ir marcando con color las arrugas palatinas. Vean cómo ya las van marcando y que van describiendo, ¿no? Van haciendo su descripción. ¿Por qué? Porque ya las marcaron, ya hicieron, hasta las ponen de color, precisamente para poder identificarlas mucho mejor, ¿no? Y que sea un cotejo fehaciente, que sea un cotejo real, que sea, se pueda materializar y que sea visible, ¿no? No que se preste a malas interpretaciones, sino utilizar ese software, ese sistema a beneficio. Tenemos otro sistema que es precisamente esta parte de sistema CAD-CAM. CAD hablamos de un software. Ese software es el que me va a permitir escanear precisamente de arcada superior o maxilar y mandíbula. Regularmente se utiliza en el ámbito clínico para que podamos hacer diferentes tratamientos, ya sea protésicos, ya sea quirúrgicos. Pero también nos permite tener esos datos, esos registros de arrugas palatinas. O sea, vean cómo vamos haciendo esa vinculación. El sistema CAM ya es el sistema que imprime o materializa esas cuestiones digitales, ya las lleva a materializar lo que llamamos impresiones 3D. Entonces, esa situación también es una vinculación porque también podemos imprimir hasta cuestiones de cráneo. Podemos imprimir un cráneo completo. Se escanea y se imprime. ¿Esto para qué? Recuerden que cuando se va a hacer una reconstrucción facial, pues se hace sobre un cráneo. Y no podemos hacer uso precisamente de una osamenta que podamos dañar o que podamos alterar algún dato biológico. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede escanear y se puede imprimir en este sistema CAD-CAM. Eso es lo que nos posibilita, ¿no? Se imprimen mandíbulas, se imprimen extremidades o vaya ciertas prótesis dentales, ¿no? Que ya nos lleva a esa funcionalidad y es cuando ahí volvemos a hacer esa vinculación con este ámbito de identificación humana, porque no solamente me sirve para hacer tratamientos dentales o para tener esos registros. Si bien ese escáner me va a permitir tener en digital mi maxilar, mi mandíbula y poder manipularlo, ¿no? En 3D, voltearlo, subirlo, ponerlo de derecho, izquierdo, boca arriba, boca abajo, tenerlos ahí almacenado en mi expediente electrónico que también vamos almacenando como odontólogos, pero ese sistema, ese software, lo podemos llevar al sistema CAD-CAM que ya es 3D para la impresora y sin problema me empieza a imprimir todo. Y lo imprime en proporción 1:1. Eso quiere decir que tal cual me está escaneando esas medidas, tal cual me las va a imprimir. Entonces no hay alteración en cuestión de mediciones, en cuestión de que se haga más grande, más pequeño. No, tal cual está, tal cual se imprime. Entonces podemos hacer uso de esa tecnología en diversos ámbitos. En México se ocupa mucho en el ámbito clínico, en el ámbito protésico. Aquí los odontólogos lo ocupan mucho. Si bien no todos tienen este sistema, pero ya lo están adquiriendo. Entonces, digo, aquí en México ya lo hay y que facilita para ellos en el ámbito clínico toda esa oportunidad. Pero, pues también para nosotros nos va almacenando toda esa información que nos va a permitir cotejar. Y para el paciente es un plus, porque el paciente como le encanta ver esa tecnología, ¿no? Y ver esos modelos, esos diagramas de su boca y vaya, hasta se impresiona de cómo es la estructura. Ya generalizando cómo es el procedimiento,
hablamos de que vamos a realizar una ficha de identificación, ya sea de la persona que vamos a analizar o ya sea del caso que vamos a, en cuestiones de cadáveres no identificados. Vamos a realizar una toma de impresión, si es necesario. Si no, acuérdense que lo podemos utilizar como fotografía. Una toma de impresión, lo que es el vaciado de modelos en yeso, o hacer uso precisamente de ese escáner o de esa impresora 3D. Fotografía del maxilar. Vamos a empezar a dividir por zonas. Cuando ya hayamos hecho esa división, vamos a tomar fotografía con división. Posteriormente, vamos a describir la forma del arco, si es cuadrado, si es ovoide, si es hiperbólico, si es parabólico. Y también vamos a describir lo que es la forma de la papila, esa papila incisiva, conforme a los autores que habíamos mencionado. Y ahora sí, nos vamos a dedicar a designar a cada arruga, a cada arruga palatina, cuál es la zona, cuál es el tipo, cuál es el valor de acuerdo a su morfología que estamos analizando. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Voy a quitar un... A ver, coméntenme. ¿Alguna pregunta, chicos? A lo mejor me fui un poquito rápido porque también empezamos demasiado tarde. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora Rocío? Yo sí tengo una, doctora. En el caso, precisamente en el caso de este método, dentro de la identificación ontológica forense, ¿por qué cree usted que no tiene tanta utilización, y no en términos operativos, sino tanta difusión, mejor dicho, tanta difusión, a diferencia de otros? Porque creo que a veces la rugoscopia, incluso cuando buscamos material sobre ella, no hay tanto, incluso hay mucho más de la queiloscopia que de la rugoscopia, a pesar de que la queiloscopia tampoco, o sea, en las experticias, en los peritajes, no es lo común que tú consigas personas con labios, pues. Sí, lo claro. más común. Definitivamente, doctor, estamos en ese proceso de enfatizar tanto las arrugas palatinas como los surcos queiloscópicos o las huellas queiloscópicas, de que también son únicas en cada uno de nosotros. Pero también depende del contexto que se tenga. Digo, no muchas veces vamos a poder analizar tanto huellas dactilares como órganos dentarios, ¿sí? Sabiendo que son únicos, dependiendo del contexto. Sin embargo, también podemos hablar que la rugoscopía es poco utilizada. En algunos países sí se puede ocupar, pero, por ejemplo, aquí en mi país, casi no. Porque sabiendo que es único, también tenemos la desventaja que como odontólogos de la práctica clínica no le tomamos relevancia o tomar. Aunque tenemos la fotografía de arcada superior, pues muchas veces ni siquiera sabemos que nuestras arrugas son únicas. Esa es una. Otra parte, también yo creo que es el desconocimiento de todo lo que puede aportar la odontología. La odontología tiene diferentes técnicas de identificación humana, pero también hace falta utilizarlas como tal, ¿no? Yo puedo decir, la rugoscopía es una técnica, la queiloscopía también, el odontograma también, sí, pero dependiendo de también el contexto vamos a hacer uso. Si, por ejemplo, hay un desastre, lo que comentaba, ya hay estudios donde están haciendo la rugoscopía en personas vivas que se dedican a un trabajo con riesgo, por ejemplo, los bomberos. Entonces hacen su ficha de identificación, pero agregan la rugoscopía. Entonces, ante mortem,
ya están preparando esa base de datos. Pero si no tenemos ese cotejo, pues también, aunque yo tenga una rugoscopía en el ámbito forense, ya en identificación, ¿con qué lo comparo? ¿No? Volvemos a ese conjunto de información. No hay una base de datos odontológica y entonces pues tampoco va a haber de arrugas palatinas. Ok, le preguntan acá, no sé si ya le leyeron, ¿qué pieza dental debemos extraer para ADN? Mande. A ver, otra vez. ¿Qué pieza dental debemos extraer para ADN? Las piezas por elección son los molares. Si no tenemos molares, ¿por qué? Porque los molares son más grandes, a ver, tienen 3 raíces, 4 raíces. Entonces, la cámara pulpar, que es lo que está precisamente en la corona, y que a su vez los túbulos dentinarios se dispersan en la dentina, los molares, que son los órganos dentarios más grandes, son de elección. Entre más material genético podamos extraer, es mucho mejor. Eso no quiere decir que los dientes centrales o unirradiculares, que son los que tenemos enfrente, no nos sirvan. Claro que sí nos sirven. Pero si tengo órganos dentarios centrales y molares, indiscutiblemente prefiero un molar. Entre más material genético tenga, es mucho mejor. ¿Alguien más? Okay, excelente. Aquí le dicen también cómo se hace la identificación en un cadáver con la rugoscopia. Sí, hacemos también, hay un método que se llama necropsia oral. Entonces, cuando nosotros desprendemos los maxilares, también nos permite hacer el análisis. Cabe mencionar que cuando yo me refiero a hablar de ese contexto, lo que pasa ahí es que muchas veces no nos permite abrir los maxilares y se tiene que recurrir a una necropsia. Pero dentro de ese identoestomatograma que se hace, pues también se describe la forma del paladar, se hace el identoestomatograma y también se puede agregar la rugoscopía o el rugograma, donde vamos describiendo. Entonces, si tenemos acceso con esa necropsia, que es desarticular los maxilares y ya tener acceso al maxilar, bueno, podemos también tomar nuestras impresiones como las que ustedes vieron. Eso lo hicimos en una persona viva para realizar una prótesis. Sin embargo, en un cadáver también podemos tomar esas impresiones, tener nuestros registros en yeso, como los que también vieron, y ahí tener toda esa información y va hacia la carpeta de investigación como método de identificación. Entre más información, entre más datos se tengan, es mucho mejor. Pero sí, también se vincula esa parte con una necropsia oral. Cuando no nos permite, ahora sí que tener acceso a los maxilares, porque también se da. ¿Algo más? Ok, yo tenía otra pregunta, doctora. En el caso del dimorfismo sexual, ¿existen estudios aquí en Latinoamérica que nos permitan establecer a través de las arrugas diferencias entre hombres y mujeres? No, doctor. Actualmente no. Simplemente es la forma de la arcada, por eso es que nosotros describimos la forma de la arcada o la forma del maxilar, pero no hemos encontrado como tal las diferencias en cuestión de elevación o morfología de crestas. Lo que sí hay estudios es de prevalencia de morfología de crestas. Ahí sí, prevalencia de morfología. Se ha referido que en cuestión de morfología, lo que son rectas y curvas predomina más en mujeres, sinuosas predomina más en hombres, pero es un estudio que puedo decirle, no es así de que solamente en mujeres y solamente en hombres, no, porque también se va analizando esa diversidad de morfología. Sí hay estudios con base en esa información, pero habría que actualizar más. Eso me queda claro que la odontología forense todavía hay más que investigar y sobre todo actualizar. Por ejemplo, estas técnicas de rugoscopía. Hablaba del mexicano Correa que hizo una modificación, pero también hay que seguir haciendo, hay que seguir actualizando. A veces si no lo empleamos y ya vienen actualización y actualización, a veces nos llegamos a confundir o a enredar, ¿no? Entonces, eso nos lleva
a la mejor a no hacer uso de esas técnicas, ¿no? El no saber hacerlo, el confundirnos o simplemente no saber que existen esos sistemas de identificación. Excelente, doctora. Gracias. Excelente ponencia. Y bueno, siempre ya la doctora Rocío es de la casa, parte de nuestro equipo de Iberoforense. Ella allá precisamente en México, donde vamos a empezar a trabajar progresivamente, no solamente en el área de odontología, que ahora ya la doctora, bueno, ya ella se integró al Grupo Iberoamericano para el Avance de la Odontología Forense, ya prontamente le va a llegar su carnet, precisamente porque, como decía la doctora, siempre en los campos forenses hay mucho que investigar aún. O sea, todavía no hemos llegado al establecimiento, los parámetros generales que pudiéramos decir que están al 99%. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestras poblaciones son muy diversas, particularmente en nuestras poblaciones latinoamericanas, por todo este flujo de aportes genéticos de diferentes contingentes poblacionales. En especial, bueno, en México también vamos a ver prevalencia de ciertos rasgos, no solamente rasgos morfológicos faciales, sino también rasgos morfológicos dentales coronales que todavía falta por investigar. Todavía falta por detallar, por describir y que nos pudieran llevar en algún momento, como bien decía la doctora Rocío, existe hasta ahora, podemos hablar nada más de prevalencia de algunas morfologías de arrugas palatinas en hombres o en mujeres. Sin embargo, por la ausencia de estudios quizás poblacionales, no podemos decir que nada más o exclusivamente estas morfologías aparecen en uno u otro sexo. Pero por lo menos esto es una hipótesis de trabajo interesante que pudiéramos incluso cotejar con otras poblaciones para ver si el comportamiento de esas variables es similar. Y por eso precisamente se crea estos grupos o creamos estos grupos iberoamericanos para el avance de las distintas ciencias forenses. Allá en México también tenemos una compañerita, Jocabek, que está trabajando todo el tema de entomología y es criminalista, porque entomología también es uno de los, incluso que entomología tiene menos desarrollo que la odontología forense allá en México. Solamente 4 estados han hecho publicaciones referentes a eso. Entonces la idea es que nosotros podamos propiciar a través también de estos espacios, estas preguntas que ustedes realizan o que todos realizamos, cuestionamientos hacia las diferentes ciencias forenses y en función de eso trabajar esto como hipótesis de trabajo, que creo que nos va a ayudar y eso de verdad a nosotros nos ayudó en un congreso para el Grupo Iberoamericano para el Avance de la Antropología Forense, porque los odontólogos y los antropólogos trabajamos así como morochitos en conjunto y empezamos a generar un grupo de trabajo para la identificación de personas transexuales, que es uno de los retos dentro de la identificación porque cuando tienen la reasignación sexual completa, aparecen en las listas de desaparecidos o en las listas de desaparecidos que no corresponden a lo que estamos viendo en el sexo biológico a través de los indicadores tradicionales o convencionales. Entonces estamos buscando, quizás el detalle, es que el detalle técnico es que nosotros como forenses estamos buscando y los investigadores en las bases de datos que no corresponden. En cambio, claro, porque si la osamenta nos dicen masculino, todos los indicadores convencionales vamos a buscar los masculinos de forma lógica. Pero si vemos algunos indicadores de modificación en el hueso, que pudiera ser todo el tema de lo que serían indicadores en la mandíbula, por algún considerar que estamos en presencia de una persona que pese a que es masculino, según los indicadores convencionales, ha pasado o ha iniciado una transición.
Claro, eso no indica que todos los transexuales se hacen este tipo de modificaciones, pero por lo menos nos indica que ese cuerpo estaba en una etapa de transición y lo vamos a poder buscar en una base de datos adecuada en función del género que exhibía cuando estaba vivo y como lo conocía la sociedad. Esto va a ayudar precisamente a no invisibilizar a estos compañeros o estas compañeras dentro de nuestros distintos servicios de medicina legal. Entonces, bueno, agradecido de verdad, doctora Rocío. Excelente exposición como siempre. Por ahí también le colocaron algunos elogios. Creo que es un estudiante suyo. Y bueno, esta grabación, esta clase vamos a tenerla en nuestro canal de YouTube. Creo que ya el día de mañana lo tendremos para las personas que no han podido observar o que no pudieron conectarse. Entonces, agradecido. También recordarles que las personas que requieran o que quisieran optar por el certificado, pueden escribirnos al, al grupo de WhatsApp de Iberoforense o incluso pueden escribirnos a este número que les estoy colocando en el chat para obtener el mismo. Te agradecido, bueno, muchas gracias, doctora Rocío. Prontamente la doctora Rocío también va a estar en los diferentes congresos que estamos propiciando desde Iberoforense, en especial el primer congreso iberoamericano de identificación forense, donde la doctora obviamente es una de nuestras invitadas centrales. Muchas gracias, muchas gracias. Sin más, bueno, que tengan muy buenas noches. Nos encontramos mañana con nuestros 4 webinars. Aquí tienen para elegir en diferentes horas: levantamiento de cadáveres en casos de suicidio, patología veterinaria forense en afecciones respiratorias, anatomía radiológica y bioquímica de los fenómenos cadavéricos. Da igual, yo voy a empezar a pasar los enlaces para que lo tengan presente y elijan dependiendo de lo que quieran escuchar el día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora Rocío.